compartir pantalla. Y acá yo preparé, como para empezar ya con el tema que vamos a ver hoy, para no tener que escribir todas las propiedades, espacio vectorial, definición de espacio vectorial. Y entonces, acá está la definición. Esto es un pedacito del apunte que ustedes tienen en el aula virtual, ¿no? Yo se los voy a ir explicando y demás, pero ya que los tenemos acá. Entonces dice, un espacio vectorial es un conjunto no vacío de objetos que le llaman B. Es decir, tengo B, son los objetos a los que les vamos a llamar vectores. O sea, en B están los vectores. Esto podría ser, por ejemplo, nosotros hemos visto, por ejemplo, vectores que son de R3. O sea que los vectores B tienen la forma X y Z. Estos son los más conocidos porque nosotros trabajábamos con esto y le llamábamos vectores. Pero esto realmente era un caso particular, porque también después van a ver que podrían ser matrices, por ejemplo, no sé, R3 por 2. Entonces, un vector B va a ser algo del tipo A11, A12, A21, A22, A31, A32, ¿no? Por ejemplo, o sea, a esto también le vamos a llamar vector. Y es el espacio vectorial de las matrices de 3 filas, 2 columnas, por ejemplo. Y así hay muchos. Después vamos a seguir trabajando. Pero quiero decir, el conjunto B es un conjunto de objetos no vacío y a esos objetos le llamamos vectores. Entonces, espacio vectorial de R3. Los vectores son estas ternas. Espacio vectorial de las matrices de 3 filas, 2 columnas y así. En el que se han definido 2 operaciones. Una operación es la suma. Acá está. La suma. ¿Qué quiere decir esta suma? Es muy importante. Yo tengo 2 elementos de ese tipo, de ese espacio vectorial, de ese conjunto de vectores. Y entonces lo que hago es defino algo que es cómo los voy a sumar. La tengo que definir a esta operación. En general nosotros acá solo vamos a ver las operaciones conocidas, digamos. Uno ya sabía en el espacio vectorial R3 cómo sumábamos, ¿no? Por ejemplo, si U era X1, Y1, Z1, y B era X2, Y2, Z2, entonces sabíamos que la suma U más B era X1 más X2, la primer componente, Y1 más Y2, la segunda, y Z1 más Z2, la tercera, digamos. Así definíamos, por ejemplo, en R3, ¿no? Si yo estaba trabajando en R3, así la definía. Y así voy a tener en cada espacio vectorial, si tengo el espacio vectorial de las matrices, conozco cómo se suman. Es decir, vamos a usar lo que conocemos, las sumas usuales. Pero la verdad es que podríamos haber definido, y esto es lo raro, otra manera de sumar. No sé, yo digo cualquier pavada, pero podría decir que, por ejemplo, la suma la defino como 0. La primer componente va a ser 0. Y la segunda va a ser X1 más X2. Y la tercera va a ser Y1 más Y2. Porque se me canta, la defino así. O sea, hay una operación definida. No vamos a usar estas cosas raras que estoy acá, que puse acá. No, lo voy a borrar porque no lo vamos a usar así tan raro. Pero lo que les quiero decir es que tendríamos que definir la operación. Nosotros vamos a trabajar siempre con la operación suma. Y después, otra operación que va a relacionar a un conjunto de escalares, que le llamamos K. Estos escalares son o los reales, para nosotros vamos a usar siempre reales, o complejos, o
otros también cuerpos. Hay otros cuerpos, por ejemplo, se llaman cuerpos finitos, que son cuerpos algebraicos, estructuras algebraicas. Nosotros vamos a trabajar solo con el de reales, solo con esto, porque todavía no hemos trabajado mucho con complejos, supongo que algunos en la escuela secundaria algo habrá visto, pero algunos no. Y tampoco vamos a trabajar con otros cuerpos, que yo digo, por ejemplo, cuerpos finitos, son Z módulo 3, mire, les digo cualquier cosa así muy rápido para que sepan que existen otros cuerpos. Este está formado solo por 3 números, el 0, el 1 y el 2. El 0, el 1 y el 2. Y entonces cuando uno suma, por ejemplo, se define así. Si sumo el 0 más el 1, me da el 1. Si sumo el 2 más el 2, no existe el 4 en este cuerpo. Entonces el 2 más el 2 se define como 1. Y así hay una definición, qué sé yo. El 1 más el 2 se define como el 0. Les digo, para que sepan que hay otros cuerpos algebraicos que no son solo los números reales, pero nosotros vamos a trabajar solo con los números reales. Y entonces vamos a tener que aprender una operación que se va a llamar operación de escalar por vector, en el que para todo, en nuestro caso va a ser todo escalar del cuerpo, que en este caso va a ser reales, voy a definir la operación que sea alfa por u, siendo u un elemento vector. Así defino las dos operaciones. Entonces, vuelvo a la definición. Un espacio vectorial es un conjunto no vacío llamado B de objetos, o lo vamos a llamar B de objetos, llamados vectores a esos objetos, en el que se han definido dos operaciones. La suma, esto de acá arriba, y el producto por un escalar número real para nosotros. En realidad, por un escalar de un cuerpo, y para nosotros va a ser siempre el cuerpo de los reales, sujetas a las 10 axiomas que se den, a los 10 axiomas que voy a dar a continuación. Es decir, tengo conjunto de vectores, cuerpo de escalares, dos operaciones, una que opera entre los vectores y otro que opera entre el cuerpo de escalares y los vectores. A uno le llamo suma, al otro producto por escalar. Pero esas dos operaciones deben cumplir los 10 axiomas que yo les voy a mostrar ahora para que efectivamente estas 4 cosas que definí, el conjunto de vectores, el cuerpo de escalares y las dos operaciones, conformen lo que se llama un espacio vectorial. Esa es, así vamos a definir un espacio vectorial. Vamos a ver cuáles son los 10 axiomas. Ustedes, yo les puedo asegurar que ya los conocen a estos axiomas, porque hemos visto que son las propiedades que se cumplían en la suma de vectores de R3 y en el producto de vectores de R3 por reales. Es decir, son operaciones muy conocidas, pero como acá lo vamos a generalizar para otros espacios vectoriales, vamos a ver cuáles son esos 10, los vamos a ver de vuelta. Entonces, las propiedades o los axiomas que deben cumplir las operaciones definidas entre los vectores y los escalares son, primera, esto que es lo que se llama ley de composición interna. Quiere decir que si yo tenía un vector U del espacio vectorial o del conjunto de vectores y otro, cuando lo sume,
también van a pertenecer, ¿no? U más B pertenece a B, es decir, yo agarro uno que está en el espacio vectorial, agarro otro que también, cuando lo sume también tienen que estar adentro. Es decir, claramente en los ejemplos que puse, si yo sumo dos vectores de R3, el resultado, el vector resultado, también está en R3, ¿no es cierto? Porque así la definimos, la suma x1 más x2 la primer componente, y 1 más y2 la segunda, z1 más z2. Quiere decir que el resultado es un nuevo vector con tres componentes que son reales, porque cada uno es la suma de reales. Pero bueno, esta es la ley de composición interna, es decir, tiene que caer adentro. Si yo tengo, vamos a pensar, por ejemplo, que voy a poner un conjunto así cuadrado. Si todos los elementos que están acá adentro, todos son los elementos del conjunto de vectores, cuando yo lo sume, esta suma también tiene que caer acá adentro, no me puede dar afuera. Acá pareciera que no tiene, que es una obviedad, porque nosotros solamente por ahora les dije R3, y ustedes saben que cuando sumo dos vectores de R3 me da uno de R3, y les dije matrices de 3 por 2, si yo sumo dos matrices de 3 por 2, me va a dar otra nueva de 3 por 2, porque así lo vimos. Pero bueno, va a haber otros, otros conjuntos de vectores que pueda pasar. Por ejemplo, si yo sumo dos polinomios, vamos a poner un ejemplo que no lo cumpla para que les resulte un poco. Supongan que U pertenece a polinomios de grado 2. Porque después vamos a trabajar con polinomios, pero vamos a ver una cuestión. U es de polinomio de grado 2. B también, polinomios de grado 2. Cuando yo lo sume, siempre va a pertenecer a polinomios de grado 2. ¿Qué les parece? Sí, salvo que se están restando, pero no. Bueno, pero la suma es una suma algebraica. Así que está bueno lo que dijiste, casi, casi. ¿Quién lo dijo? Bueno, no importa quién lo dijo, pero Yo, Joaquín. Joaquín, porque me gusta decirles el nombre, pero digo, sí, Joaquín, dijiste casi en la tecla. Si yo sumase, si todos los coeficientes fueran positivos, y seguro. Pero mirá si yo voy a poner un ejemplo. Si yo tengo algún coeficiente negativo, ¿no? Si digo que el polinomio U es tal que U de t, y pongo un polinomio, 2 más 3t más 5t cuadrado. Acá tengo un polinomio. Todo, así como cuando yo decía, miren, voy a subir, un momentito. Así como yo decía, tengo un vector y el vector U era todo esto completo es el vector U. Bueno, acá todo esto completo es el vector U, un polinomio entero. Esto es un elemento. Tiene tres, así como podemos pensar entre las tres componentes, bueno, acá tres términos sumados, todo entero es un elemento. Y después tengo, por ejemplo, el B, tal que B de t es 5 menos 2t menos 5t cuadrado. Acá tengo otro, ¿no? Y entonces, cuando lo sume, nosotros sabemos que sumar polinomios, después lo vamos a definir bien, pero sumar U más B es tal que U más B de t, el polinomio suma, es lo mismo que U de t más B de t, ¿no? Entonces, ¿cuál me queda? U más B. Voy a tener que sumar esto de arriba con esto de abajo, término a término lo sumo, ¿no? Como sumábamos. 2 más 5, 7. 3 menos 2, 1t. Y 5t cuadrado menos 5t cuadrado, chau, se me fue. Y entonces, ¿qué pasó? Justo el polinomio suma
este no pertenece a polinomios de grado 2. Es como que yo los sumé, no Joaquín, los resté, los sumé, pero en realidad es una suma algebraica. La parte del coeficiente de t cuadrado se me restó porque uno era positivo y el otro negativo. Entonces acá no se está cumpliendo esto. U y B, si yo hubiera dicho, ¿no?, que B era en los polinomios de grado 2. U estaba acá adentro, B estaba acá adentro, pero cuando sumaba se me iba para afuera. Entonces ya no se estaba cumpliendo la primera. Por eso no es un espacio vectorial. Entonces, polinomios de grado 2 no es espacio vectorial. ¿Se entiende? Hasta acá vamos. Sí. ¿Qué grado tiene que tener el Sí, profe. polinomio? Nos lo define el ejercicio, ¿no? ¿O es una norma en general? Muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Es tu pregunta para que los polinomios sí sean, ¿no? Esa Claro, es tu claro. pregunta. Muy bien. Lo vamos a ver, pero te lo voy diciendo. Vamos a decir que son polinomios de grado menor o igual que 2. Porque entonces ahí van a entrar todos. Este 7 más t entra. ¿Entendés? Claro, claro, sí, sí. No voy a decir polinomios de grado 2, porque no me sirven esos como espacio vectorial. Pero voy a decir polinomios de grado menor o igual que 2. Y esos, sí, cuando yo por ahora van cumpliendo la primera, después vamos a ver si siguen cumpliendo las demás, pero van a ver que sí. Ahí me entran todos. Cuando sume dos polinomios de grado menor o igual que 2, nunca voy a tener uno de grado mayor a 2. Siempre porque no tengo el cúbico. Entonces digo, de grado menor o igual a 2, o menor o igual a 8, qué sé yo, pero menor o igual. No voy a decir polinomios de grado igual a, sino menor o igual a. O sea, definimos el grado que tiene el grupo vectorial, se dice, ¿no? El espacio vectorial, sí. Espacio vectorial, y después operamos con polinomios que sean de ese grado o menores. Exactamente, decimos Perfecto. que son polinomios de grado, los que van a estar ahí adentro, el conjunto de vectores, Sí. Polinomios de grado menor o igual que 8. Perfecto. Gracias, profe. No, por favor. Pero es la pregunta del millón la que me hiciste, justo. Bueno, sigamos. Esa era entonces la primera, que se llama ley de composición interna. Segunda, estas ya las vamos conociendo y las conocemos en las que operamos, que sea conmutativo, que U más B sea igual a B por U. Esto debe cumplirse para todos. Miren, los axiomas deben ser válidos para todos, vamos a ponerlo con rojo, para todos los vectores del espacio vectorial, del conjunto de vectores. U, V, W son agarros genéricos, deben ser para todos. Y para todos los escalares. Yo voy a decir alfa, beta, pero estoy pensando que es para todos los posibles alfas, digamos, para todos los vectores y para todos los escalares. Bueno, entonces uno dice, siempre que sume dos vectores, tiene que ser conmutativa esa suma, cualesquiera sean esos dos. Acá lo mismo, cuando sume 3, no me importa en qué orden voy a sumar, si primero sumo U más B y a ese resultado le sumo W, porque fíjense que cuando uno define la suma entre 2. Bueno, entonces quiero sumar 3. Bueno, primero sumo los dos primeros, luego el tercero, o sumo el segundo y el tercero, y eso le sumo, al resultado ese le sumo el primero. No tiene ninguna importancia, porque se cumple esto que se llama propiedad asociativa, que nosotros sabemos que en R3 se cumple, sabemos que en las matrices se cumple porque fuimos estudiando estas propiedades y más o menos en algunos casos las probamos un poco.
Bueno, luego existe un vector nulo. Existe entonces un vector que cuando yo sume el vector cualquiera, ¿no? Cualquier vector del conjunto, le sumo el nulo, me tiene que volver a dar el mismo. Es decir, acá adentro siempre tiene que haber algo que se llama 0b, que es un vector que se llame vector nulo, tal que cuando yo haga este u más 0b me dé u. Es decir, que acá esto me va a dar igual a u más el nulo. Cuando haga u más el nulo tiene que darme u, ¿no? Para cualquier u, también para b, qué sé yo, para un w, digo, si yo hago w más el 0b, me tiene que dar el mismo w. Esto para todos. Después vamos a ver que este nulo es único. Nosotros ya sabemos, por ejemplo, en R3, ¿cuál es el vector nulo en R3? ¿Cuál es? 0, 0, 0. 0,0,0, exactamente. ¿Y cuál es el vector nulo en las matrices de 3 por 2? 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? ¿Se acuerdan? Que era el vector nulo, o sea, la matriz Claro, nula. un vector de todas las componentes que sean 0. Sí, también, por ejemplo, el polinomio nulo, en el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual que 3, ya es un polinomio que digo P de t igual a 0 para todo t. También puedo decir 0 más 0t más 0t cuadrado, pero también puedo decir P de t igual a 0. Entonces ahí no tengo componentes. En cambio, si yo digo el vector nulo en R3, tengo que decir 0,0,0. Tengo que definir las tres componentes. Por eso en cada caso tiene su particularidad. Pero bueno, es aquel que cuando yo sume con cualquier otro, no lo altero, me da el mismo. Estamos en cada espacio vectorial que trabajemos, yo les voy a decir cuál es el vector nulo para la suma que definimos, que va a ser la usual. Vamos a trabajar con muy pocos espacios vectoriales. Esto es un pantallazo genérico, pero luego vamos a particularizar en los que vamos a dedicarnos nosotros y nada más. Bueno, después el quinto dice, para cada vector B existe un opuesto, tal que al sumarlo me da el nulo, digamos. Para U, yo sé que cuando haga U le sume el menos u, ¿no? Si acá tuviera el vector que se llama menos u. Cuando yo sume estos dos, me tiene que dar el nulo. ¿Se entiende? O sea, siempre para cada vector tiene que haber su correspondiente opuesto. En todos los vectores, por supuesto. Y el opuesto es aquel que al sumárselo me voy al 0. Cosa que nosotros acá ya sabíamos. Si yo tengo el 3, 5, menos 1, bueno, su opuesto es el menos 3, menos 5, más 1, para que al sumarlo me dé 0, 0, 0. Uno lo hace en genérico, pero ya lo conocemos para R3, para las matrices, y después vamos a ver que para los polinomios de grado menor o igual que algo, también lo van a conocer. Son propiedades que ustedes ya trabajaron en la escuela secundaria y creo que también en el introductorio, ¿no? Bueno, y acá lo que se llama ley de composición externa. ¿Por qué? Porque yo tengo un elemento de acá adentro, un elemento que se llama B. Lo multiplico por alfa y el resultado, siendo alfa cualquier número real, el resultado siempre, si yo tengo U, lo multiplico por alfa, el resultado siempre tiene que quedar adentro. Por ejemplo, si a W lo multiplico por alfa, alfa por W tiene que caer adentro. No puede ser que se me vaya para afuera. Medio que nosotros ya sabíamos, si yo a un vector de R3 lo multiplico por un número, como habíamos definido esta operación, que no la escribí, pero ¿cómo la habíamos definido? Esto era alfa por x1, alfa por y1, alfa z1, ¿no? Como la habíamos definido. Alfa
real, U vector, alfa por U, un vector del mismo espacio vectorial R3. U pertenece a R3, pongamos. Entonces definimos la operación alfa por U. Y sabemos que alfa por U tiene que ser, cualquiera sea alfa y cualquiera sea U, tiene que caer adentro, no se puede ir afuera. Esto es lo que me está diciendo esta ley de composición interna. Alfa, real. U, vector del espacio vectorial. O mejor dicho, acá le llamaron B. Entonces, cuando yo haga alfa por B, también tiene que dar vector, cualquiera sea alfa. Acá ya se están dando cuenta que el conjunto de vectores tiene que ser infinito. O estar formado solo por el nulo, después vamos a ver, o solo tener al vector nulo, o tener infinitos. ¿Por qué? Porque supongan que yo tengo el vector 1, 3, 3, solo un vector. Pero si yo luego lo tengo que multiplicar por los infinitos reales y tiene que caer adentro, ya me doy cuenta que si el 1, 1, 3, no sé, está, el 2, 2, 6 tiene que estar, el menos 2, menos 6 tiene que estar, el 2000, 2000, 6000 tiene que estar. No sé si me explico. Digamos, al tener que estar adentro del conjunto, todos los múltiplos de cualquier vector que esté adentro, entonces tiene que tener infinito, porque los múltiplos son infinitos, porque los números reales son infinitos. Entonces ya acá hay este concepto, es muy importante saber que yo tengo que tener un conjunto que sea infinito, a no ser que el vector B sea solo el nulo, porque vamos a ver que el nulo por cualquier escalar me va a dar el nulo. Entonces, si yo tengo que solo está formado por el nulo, perfecto. Pero si no, si además del nulo hubiera otro que no es nulo, chau. Hay infinitos. No hay un vector, no hay un conjunto de vectores que forman espacio vectorial que tenga solo 3 vectores. Eso no existe. ¿Se entendió? Complicado, sí, entendí, profe. Bueno, vamos de a poquito, tratando de decirle la mayor cantidad de cosas posibles, pero se las vamos a ir repitiendo, no se preocupen, pero quiero como formalizar todo lo que tienen que saber en esta primer parte. Bueno, 7, la propiedad de esta... Perdón,